Continuemos con la explicación de otros términos importantes. Como vimos anteriormente, los tipos de datos permiten dar una identidad a la información que recibimos como entrada y como salida. Mencionamos también que los dispositivos electrónicos trabajan con 3 tipos de datos primitivos: los números, las cadenas y los booleanos, y que estos nos permiten generalizar cualquier cosa que necesitemos representar del mundo real en nuestro algoritmo. Y por último, debes saber también que existen tipos de datos que son conjuntos de datos primitivos o no. Vamos a explorar la idea. Cuando hablamos de conjuntos de datos, nos referimos a que deben tener algo en común. Por ejemplo, los alumnos de un salón de clases. ¿Qué nos indicaría que pertenecen al mismo salón de clase? Pues quizá el hecho de que cursan las mismas materias, van en el mismo grado y en el mismo grupo. En este mismo tenor, las estructuras de datos pueden ser de 2 tipos: aquellas que almacenan datos ordenados o aquellas en que cada dato es descrito por una propiedad. Hablemos primero del caso de los datos ordenados. Los conoceremos como listas, en donde cada nuevo dato que sea agregado será colocado al final. Ejemplifiquemos la información. En una fábrica se requiere llevar el control de la asistencia del personal, es decir, saber a qué hora llegan y a qué hora se van. Los empleados tienen una tarjeta con datos personales y un código de barras que les sirve para el acceso a distintas áreas. ¿Cuál sería nuestra primera entrada de datos? El código de barras del empleado. ¿Qué tipo de datos deberíamos ocupar para poder trabajar con el código de barras? Podríamos ocupar números mientras el código no tenga letras. Pero si tiene letras, deberíamos ocupar una cadena. ¿Qué sigue? Bueno, pues obtener la hora de checado del código. Esto lo haremos a través del sistema del dispositivo que tenga el lector de barras. Con estos datos podemos hacer el registro de la entrada del empleado. Pero, ¿cómo se guardarán estos datos? Primero, combinemos el código del empleado y la hora de entrada de la siguiente manera. Código de empleado, hora de entrada. Con esto obtendremos una cadena de texto que podremos guardar en una estructura de lista. Cada registro se guardará en el orden en que se fue registrando. Es decir, el primer empleado en pasar su tarjeta será el primer registro. El siguiente empleado se guardará en el siguiente registro y así sucesivamente. De esta manera obtendremos una lista de registros con los datos que necesitamos. Ahora toca el turno de hablar de las estructuras que describen los datos a partir de propiedades. Estas estructuras las conocemos como objetos. Los objetos son representaciones de cosas del mundo real, que a partir de propiedades describen cómo está compuesta. Veamos un ejemplo. Tenemos una mascota que se llama Firulais. Vamos a describirlo. Firulais es un perro café, de largas orejas, delgado, con 4 patas, ojos negros, le gusta correr, jugar y le encanta comer croquetas. Muy bien, listemos las propiedades que podemos obtener de esta descripción. Nombre, Firulais. Animal, perro. Color, café. Complexión, delgada. Color de ojos, negro. Comida, croquetas. Actividades, correr y jugar. Con estas simples propiedades, conocemos y describimos a Firulais. Pues de la misma manera, un objeto nos permite conocer cómo se compone y qué datos lo conforman. Regresemos a nuestro ejercicio anterior. Si recuerdan, teníamos 2 datos que se obtenían por empleado: el código del empleado y la hora de entrada. ¿Cómo podemos modificar nuestro algoritmo para mejorar el guardado de los datos? En lugar de tener esa cadena de datos separada por un guión, mejor creamos un objeto con 2 propiedades: clave del empleado, hora de entrada. Esta nueva estructura será guardada de la misma manera que la cadena que ocupamos en nuestro ejemplo pasado. Pero ahora ya tenemos identificada de una forma más clara quién es el empleado que hace el registro y a qué hora se hizo el registro. Ahora, ¿cómo puedo obtener los datos que se guardaron tanto en mi lista como en mis objetos? Muy sencillo. Si quisiéramos saber quién fue el 10º empleado que checó en la mañana, simplemente le pediré a mi lista ese registro, ya que al encontrarse ordenados es muy sencillo obtenerlo. Recordamos que los registros se van agregando en el orden en que son creados. Ahora, ¿cómo puedo saber qué empleado fue?
Para obtener alguna propiedad de mis objetos, solo le tengo que indicar el nombre de mi propiedad y listo. ¿Cómo se llama la propiedad donde guardamos la clave del empleado? ¡Exacto! Clave del empleado. O si quisiéramos saber a qué hora se hizo el registro de entrada con la propiedad, hora de entrada, podemos obtener ese dato. Como puedes observar, las estructuras de datos nos permiten robustecer el funcionamiento de nuestros algoritmos, permitiendo almacenar muchos más datos y más estructurados. Pero las estructuras no son solamente de datos. También tenemos estructuras que permiten hacer ciertas operaciones dependiendo de ciertas condiciones. Las estructuras de control, como su nombre lo dice, permiten controlar el flujo de la información a través de nuestro algoritmo y puede entregarnos diferentes salidas dependiendo el dato de entrada y las distintas condiciones que nosotros coloquemos. Las estructuras de control las dividiremos en 3 categorías: condicionales, de selección, iterativas. Las estructuras condicionales se rigen bajo operaciones que involucran operaciones con datos booleanos, falso y verdadero. ¿Recuerdan el ejercicio donde una chica desea participar en un concurso y le solicitan que la materia haya sido cursada y aprobada? Pues eso es una condición que, si resulta ser verdadera, le permitirá concursar. Pero si no se cumple, no podrá hacerlo. Este tipo de estructuras permiten obtener diferentes respuestas a partir de los datos que operemos. Las estructuras de selección se rigen bajo la condición de elegir entre varias opciones. Es una estructura muy parecida a la condicional, solo que esta estructura hará ciertas operaciones dependiendo de qué opción se elija. Hagamos una analogía. Imaginemos que vamos a un restaurante y nos dan la carta. Tenemos muchas opciones a elegir, pero dependiendo el platillo será el total de la cuenta. De esta manera obtendremos diversas salidas dependiendo de la opción que haya sido elegida. Y las estructuras iterativas son aquellas que nos permiten realizar el mismo conjunto de operaciones un cierto número de veces. ¿Recuerdan el ejercicio donde dábamos un número y nos decía si era par o impar? Bueno, ahora nuestro algoritmo solicita un conjunto de números y nos dirá cuántos son pares y cuántos impares. ¡Excelente! Continuemos aprendiendo. Revisa los siguientes recursos. ¡Hasta la próxima!